Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Bienvenidas a una emisión más de La Buena Vibra, en donde vamos a ver temas interesantes, temas que son de relevancia y que tienen que ver, por supuesto, mucho con nuestra materia. Les he preparado un material muy interesante para que juntos vayamos compartiendo y nos vayamos adentrando en ese maravilloso mundo que es el medio de la enseñanza-aprendizaje. ¿Me acompañan? ¿Qué tal? Un gustazo volverme a encontrar con ustedes. Hoy les voy a hablar de un tema que va muy relacionado con todo lo que es negociación, solución de conflictos y vamos a conocer cuál es la función del mediador. Vamos a hablar al respecto de cuáles son las funciones que tienen esas personas que nos ayudan a conciliar, a reconciliar relaciones muchas veces y el impacto que tiene en el campo de la negociación. Bien, el mediador, ¿qué es el mediador y cuál es la función del mediador? El mediador es la figura de una persona o de un grupo de personas que por lo general pues es una, dos, no son muchas, pero también se da el caso de que sean muchísimas las personas las involucradas y que se haga un trabajo en equipo para poder conciliar y mediar. No quiero decir que sea solamente una persona o dos personas o que necesariamente tenga que ser un trabajo en equipo. Vamos a hablar por eso en general del concepto del mediador, ¿no? Entonces el mediador es la figura que concilia ambas partes que están involucradas en una cierta situación pues incómoda, que nosotros le llamamos en este tema pues el conflicto, la parte que se conflictúa. Entonces, ¿cuáles son las características que debe de tomar o que debe de tener una persona que es mediadora, que es un mediador? Bueno, pues principalmente tener muy en cuenta que el mediador necesita facilitar el proceso de comunicación a partir de diferentes técnicas a través de una metodología, pero tomando en cuenta muchísimo las emociones de ambas partes. Es decir, tomando en cuenta el cómo se sienten, el momento emocional en el que se encuentra cada uno de los involucrados. El mediador es justamente el conductor de ese procedimiento, es el papel principal, es nuestro protagonista dentro de la solución de conflictos. ¿Por qué? Porque busca información de un lado, busca información del otro, pero no de una manera inquisitiva, no para poder juzgar, sino para poder observar y de manera objetiva tomar los mejores puntos para poder así solucionar e ir dando pasos importantes en la solución o toma de decisiones dentro de un conflicto. Hay algunos pasos que se recomiendan para poder tomar pues acciones en dado caso de que a ti te toque ser un mediador o que tú sepas cuáles son los principales puntos para poder mediar un conflicto. Uno de ellos es no juzgar, no tener ideas preconcebidas. Es muy fácil estar juzgando a la gente o las acciones sin conocer realmente el fondo. Entonces, un buen mediador observa, escucha y el punto número uno es no juzgar. No juzgar es importantísimo. Dos, ser súper neutral. Por eso hablamos de objetividad. Ser neutral. Ni estar a favor de uno ni estar a favor del otro. Tener toda la información completa y a partir de eso, bueno, pues ya tomar, ¿verdad? Acción, ya verificar, ya ver, ya que tengas la información, entonces ya puedes tomar a lo mejor un partido. Pero mientras tanto, ser neutral. Ser visto como imparcial por las personas en disputa. Ser visto como imparcial por las personas en disputa es el número 3. El número 4, no ofrecer soluciones. No ofrecer soluciones previas, espérense, primero acuérdense. Escuchar, ver, ¿no? Analizar. Muy bien.
El siguiente, no tomar decisiones por parte de las personas en conflicto. No les pongan palabras en su boca, no pues ofrecer cosas que a lo mejor no está seguro o segura de que se van a llevar a cabo o que se pueden llevar a cabo. Mantener la confidencialidad es súper importante. Utilizar un lenguaje corporal adecuado. Acuérdense la postura, los colores. Más adelante les voy a hablar respecto a cuáles son los colores que son más favorables al momento de llevar a cabo un acuerdo o una mediación de un conflicto. O también para alguna entrevista de trabajo, pero bueno, vamos a hablar de los conflictos. ¿Cuáles son los colores mejor utilizados? Después se los pongo en un videito. Bien, construir acuerdos juntos. Por eso esto del manejo de las emociones, de escuchar cómo se sienten es importante. Y complementar de manera correcta a través de todo el proceso de comunicación. Bien, ¿cuáles son las cualidades que debe de tener un buen mediador? Pues justamente la principal y que siempre les hago énfasis es escuchar muy bien. Escuchar dos veces, ver dos veces, ¿sale? Es súper fundamental. Y otro tip, ¿saben? A veces cuando las personas están peleando, están teniendo un momento incómodo, se tiende a gritar. Entonces el mediador necesita tener un tono de voz muy ecuánime y sobre todo pues no subirse al tren, es decir, no alzar la voz, ¿vale? Hablar como un tono muy neutral, con sus emociones muy bien cimentadas, muy bien puestas, ¿no? Entonces, eso es de los tips más importantes. ¿Qué otro tip o qué otras cualidades? Bueno, pues obviamente el respeto. Ya lo decía mi Beni, ¿no? Benito Juárez, decía, el derecho al respeto ajeno es la paz, y efectivamente el respeto hacia los involucrados es bien importante. No interrumpirlos cuando estén hablando, dejarlos que hablen. Claro que si ven que están divagando mucho, pues sí, de una manera muy sutil y muy cuidada, encaminarlos hacia el punto central para que entonces la gente no divague y no se empiecen a meter cuestiones que no vienen, la verdad, al caso del problema, ¿no? Aceptar el desacuerdo, o sea, ser consciente de que efectivamente existió un desacuerdo y que a partir de ese desacuerdo, pues claro que va a haber pues situaciones que son incómodas, y eso a los involucrados les da tranquilidad, es decir, y el mediador sabe que hay un conflicto y sabe que existe un problema. Entonces por eso es importante sí aceptar el desacuerdo, dar a los participantes la misma oportunidad de expresarse. O sea, si ya dejaste hablar a uno, tienes que dejar hablar al otro, y no se trata de tiempos, sino más bien darle a cada uno su espacio de ser escuchado, su derecho de audiencia. Jamás decir que la otra persona esté equivocada. Por eso el lenguaje es fundamental. Admitir, en dado caso de que hubiese, sin llegar al juicio, admitir que si pudiese existir algún tipo de error, eso también se vale, pero ahí sí les recomiendo que lo utilicen con mucho cuidado para no herir susceptibilidades de ambas partes. Algo bien importante que está súper en boga, bendito Dios el concepto, pero que muy poca gente lo aplica realmente, que es la empatía, ponerse los zapatos del otro. Y al ponerte en el lugar del otro, pues va a ser mucho más sencillo que tú logres identificar una muy buena solución como mediador, ¿sale? Entonces, dentro de todo lo que vimos ahorita, pues ya vimos que es un universo de cualidades que son necesarias que tengan nuestros mediadores, ¿no? Si tú has sido mediador o si te toca ser mediador en alguna situación que implique un conflicto, pues debes de tomar en cuenta estos puntos, ¿sale? Bien, hay otras características más que les voy a hablar ahorita, ¿sale? La primera son las lineales, la segunda las estratégicas y las terceras las reflexivas. Estas tres cualidades del mediador, aunadas a las anteriores que les acabo de decir, pues se van a quedar así con cara de ¿cuáles son esas y cómo se aplican? Bueno, vamos a hablar de cuando son las estrategias, digamos, las cualidades del mediador. Si es un conflicto lineal, ¿no? Tenemos que primero, obviamente, pues se necesita información pues del caso, ¿no? O sea, ¿de qué se está hablando? De las personas y de la situación.
Y con esto se pretende, por supuesto, entender el caso, identificar el problema y también identificar si hay algún tipo de conflicto de intereses, ¿sale? Entonces, estos son dentro del universo de las cualidades, ajá, son distintas cualidades y bueno, estamos hablando ahorita de las lineales. Cuando hablamos de una cualidad estratégica, lo que se necesita de información así sustantiva de primera instancia son varias preguntas. Yo siempre les digo a mis alumnos que la materia que estemos dando siempre tengan en cuenta estas preguntas base. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Y en este caso de cualidades de mediador, de mediación estratégica, pues bueno, vamos a ver justo estas preguntas. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Pregunta hacia una de las partes. ¿Qué sugiere usted? ¿Qué sugiere usted para poderlo solucionar? Acuérdense que esto es lo que tú necesitas como mediador, ¿no? Es hacer estas preguntas. ¿Qué pediría usted para aceptar la propuesta del contrario? ¿Qué daría usted a cambio? ¿Cómo le gustaría ser tratado en un futuro? ¿No? ¿Qué piensa de lo que dijo el contrario? O sea, todo esto obviamente son ejemplos, pero basándose en las preguntas que les di hace un momentito, ¿sale? ¿Y qué es lo que se pretende? Bueno, se pretende llevar a los participantes a buscar pues una buena solución, ¿no? O sea, no solo el ya quedó ahí, ya no, sino buscar la solución, o sea, que realmente se solucione el problema, porque para eso estás, ¿no? O para eso está el mediador. Bien, si hablamos de las cualidades reflexivas, bueno, pues igualmente hay un proceso de preguntas, igual que quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. ¿Y qué es lo que necesitas tú de información? Pues bueno, hablar un poquito más hacia futuro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a suceder si no llega a un acuerdo? Como para invitar a ambas partes a identificar que tienen que llegar sí o sí, aterrizarlos, invitarlos a la reflexión, ¿no? ¿Qué pasaría si ahorita no llegan a un acuerdo? Híjole, se quedan con la emoción, se quedan con el coraje. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Les da igual quedarse mal? ¿No? Entonces, invitarlos a la reflexión, eso es bien importante. ¿Y qué se pretende? Pues obviamente, a partir de esta reflexión, identificar las consecuencias que tendría si no se arregla justo este proceso, este problema o este conflicto, ¿sale? Entonces, bueno, como pueden ver, dentro de todo este universo y dentro de todo este tema, pues el aplicar los valores, el aplicar la buena comunicación, el aplicar la activa escucha, el aplicar la observación objetiva para poder ser un buen mediador dentro de una solución de conflictos, sí o sí va de la mano, claro que sí, para la negociación. Espero que este video les haya gustado y si sí, porfa suscríbanse, nos vemos. Gracias.